Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Buenos días, amigos televidentes. Aquí se inicia Reflexiones con Roberto Claudio. Es el momento en que hagamos alguna revisión a cuáles han sido las principales informaciones de la semana que está por concluir, para que al mismo tiempo la dejemos en lo que habrán de ser las perspectivas de estas noticias para los días por venir. Obviamente está el tema de la situación de Venezuela, que ustedes saben que, hay una situación conflictiva y la manejaremos en el desarrollo del programa. Igualmente se reinició el caso de Odebrecht, que es otro asunto que la población dominicana ha venido dándole seguimiento porque la gente quiere ver definitivamente cómo van a seguir los acontecimientos en ese sentido. Bueno, y ¿por qué no? Ya dijimos sobre la situación de Venezuela, referir la autojuramentación de, ¿cómo le llamamos? Guaidó, ¿verdad? Que ha prometido pues hacer un real gobierno de transición. Habrá que ver, porque la mayoría de los gobiernos de transición que uno conoce, bueno, pues ustedes saben que a veces pues se pasan. También Maduro hizo su discurso y en fin, hay muchas cosas de qué hablar en ese sentido y me complace sobremanera poder contar en el día de hoy con un invitado clase A, sobre todo para manejar situaciones de esa y otra naturaleza, como lo es Manuel Núñez. Usted no sabría decir si Manuel Núñez es sociólogo, es historiador, es porque él lo maneja todo. Con Manuel Núñez vamos a analizar y comentar, bueno, pues, entre otras cosas, esos temas. Usted recuerda que nosotros siempre, antes de entrar en el desarrollo del programa, bueno, pues, ponemos este espacio en manos de la buena voluntad de Dios. De manera que vámonos de inmediato a nuestro momento con Dios. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, aquí estamos ya con nuestro queridísimo pastor Domingo Aybar, con quien conversamos cada semana, ¿verdad?, a propósito de todos estos temas que son los que nos introducen a los caminos del Señor, de Jehová. Muy buenos días, ¿cómo se siente? Buenos días, estamos bien. Lo veo siempre fuerte, duro. ¿Será que ha ocurrido algo esta semana que no tiene? No, usted sabe que cuando uno se propone estar más en Dios, pues las cosas son más factibles. Sí, o sea, ya lo creo. Sí, no hay que creerlo. Pero hay cosas que ocurrieron esta semana que tienen, señores, a mucha gente contenta. Y yo me imagino, porque lo vi fuera de cámara y estuvimos hablando algo de eso, y parece que usted también está contento con lo que ocurrió a mediados de semana. El pasado miércoles. El sentido deportivo. Sí, porque las Estrellas ganaron hace 51 años que no tenían esta victoria, y una victoria a nivel nacional de la República Dominicana. Incluso yo esperaba que el presidente iba a declarar, aunque sea 2 días de júbilo. Qué bien, señores. Eso es para que ustedes vean hasta dónde ni siquiera este tipo de sector se escapa, ¿verdad?, a sentirse alegre, satisfecho, contento con lo que fue el triunfo de las Estrellas Orientales en el béisbol de la República Dominicana en este campeonato. Pastor, no obstante, ya que tocamos temas no necesariamente tan concentrado, ¿no?, enlatado en lo que es en la palabra de Dios, sino que son temas vinculantes a lo que son la cotidianidad de nuestra ciudadanía, de la población. A mí me llega a la memoria lo ocurrido también esta semana, ¿verdad?, en Venezuela, un país hermano que desde tiempos históricos ha compartido con nosotros. Hemos sido 2 países, ¿verdad?, bien hermanados. Ellos nos han ayudado, nosotros les hemos ayudado. Y en esta semana se han registrado situaciones convulsas en esa hermana nación,
¿Cómo evalúa la iglesia evangélica esta situación de convulsión que hay en el mundo, no solamente en América Latina con esto que ha pasado en Venezuela, sino que es una situación común en otras partes del mundo? Mire, nosotros como cristianos, como pastor, estamos llamando a una reflexión y estamos evaluando los acontecimientos que han acaecido últimamente en nuestra querida, amada y vecina Venezuela. Y pedimos, porque nosotros también como cristianos y como iglesia tenemos venezolanos en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y son múltiples venezolanos que están con nosotros. O sea, ¿qué le digo? Que hay que observar algo, y el panorama político en el cual está viviendo Venezuela es un panorama muy tétrico, y nosotros desde una perspectiva, una óptica cristiana, creyente, estamos llamando a la reflexión, porque lo que está aconteciendo no es algo fuera de lo común, porque tanto pasa en Venezuela, pasa en Ecuador, pasa en Chile, pasa en otros países, pero lo que está pasando en Venezuela es algo que para que nosotros meditemos y analicemos, porque es que son cosas que muchas veces salen del control. Y cuando se sale del control, entonces ahí es que entra justamente la función de la iglesia. La función de la iglesia es orar, pedirle a Dios para que nada ocurra, para que nada justamente acontezca en esa nación que amamos, queremos, protegemos. Y fíjese, nuestro presidente, pues, una vez más, da lo que se llama un no apoyo al gobierno a lo que no es positivo, a lo que no es positivo y a lo que es inconstitucional. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro gobierno, nuestro presidente ha declarado una vez más que no está a favor y que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. O sea que ahí desde esa perspectiva nosotros vemos, pero si es el presidente, nosotros como creyentes también debemos asumir nuestra posición. Ahí la mesa del diálogo, CODO en República Dominicana, también ha tenido su participación y ha dicho que también no reconoce el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Usted acaba de revelar que hay muchos venezolanos en su congregación. Sí. ¿Esos venezolanos han conversado ustedes con ellos? ¿Cuál es el sentimiento de ellos frente a este tipo de situación? Fíjese, justamente hay un joven que le llaman César. Él cuando vio el panorama que estaba ocurriendo, pues sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque es que ellos sufren esta situación. Ellos sufren esta situación y al sufrir la situación, entonces uno le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? Dice, no, es mi Quisqueya, es mi Venezuela, es mi país, y a cualquiera, Roberto, le duele. Le duele. O sea, nosotros no somos venezolanos, pero hoy nos sumamos justamente a ese dolor que embarga a cada venezolano. O sea, que eso es una situación que lleva a uno a pensar, a unirse, a adherirse justamente a nuestros queridos hermanos venezolanos. Bueno, finalmente el tiempo se nos va terminando, pero brevemente me gustaría ver si usted entiende que puede darse una especie de similitud, una especie de comparación entre lo que está pasando ahora en esta convulsión que hay en el mundo y lo que ocurría cuando el pueblo de Jehová iba hacia el destino que Jehová le había prometido, que eran caminos con guerra, e incluso a veces la gente de Jehová estaba perdiendo y tenía Jehová que levantarle la mano, como le levantaba la mano a Josué para que su gente ganara. Sí. ¿Hay alguna comparación? ¿Le parece que estamos viviendo tiempos similares? Mire, esos tiempos justamente cuando era guerra, que para obtener la paz había que ir a la guerra. Para usted obtener cualquier actitud positiva, usted tenía que pelear. Israel siempre estaba peleando con el enemigo, o sea, con los egipcios, con todo el pueblo, porque al Israel ser un pueblo bendecido por Dios, muchas naciones vecinas entonces tenían envidia. Al tener envidia, entonces querían contraatacar. Era Israel el pueblo a vencer. Oh, claro. Ahí tenemos el caso de Gedeón. Cuando Gedeón tenía problemas con los madianitas, ¿verdad? Entonces cuando hubo la guerra, ¿qué hizo Gedeón? No, yo clamé al Señor y el Señor le respondió. Así es. Sí. Lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Clamar a Dios en todo el tiempo. Así es, gracias, pastor. Muchas gracias al pastor Domingo Aybar, como de costumbre, siempre respondiendo a nuestro llamado para que nos dé palabra de aliento, palabra de Dios en estos momentos en que hay una situación tan difícil en muchas partes del mundo. Volvemos en breve. Estamos en
Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, con nosotros ya nuestro gran amigo Tony Morel, que siempre nos hace el análisis económico acorde con la situación que nos acontece, sobre todo en esos planos. Dime, a ver, Tony, ¿qué tenemos hoy? Muy buenos días. Sí, hoy vamos a abordar el informe preliminar que presentara el 20 de diciembre la CEPAL y que fue conocido recientemente, que habla sobre la dinámica económica de América Latina y el Caribe, señalando que se expandirá la economía de la región en 1.7% y habrá contracción en algunos países como Venezuela, un 10%, Argentina, 1.8% y Nicaragua, un 2%. En el caso de la República Dominicana fue estimado su crecimiento para el 2019 en 5.7%. ¿Y qué te parece a ti? Bueno, es un excelente crecimiento. Obviamente, unos 6 puntos porcentuales por debajo al crecimiento logrado al 2018, que según el informe preliminar de la CEPAL, el país creció en 6.3%. Una diferencia con lo que señala el Banco Central. Veremos cuando se den los informes finales en ambos casos cómo quedaremos. Sin embargo, es un crecimiento que pone al país en cualquiera de los dos casos liderando la región. De todas maneras, con algunos puntitos menos. ¿Por qué? Sí. Bueno, en ambos casos fueron informes preliminares. Veremos los informes finales, tanto de la CEPAL como del Banco Central, cuáles serán los puntos de congruencias. ¿Tú crees que lo que habrá como año preelectoral tenga algo que ver con eso? No, recordemos que son metodologías para determinar el crecimiento económico, son informes preliminares que se dan, pero de todos modos, 6.3% pone al país liderando la nación, la región Latinoamérica y el Caribe. O sea que es un excelente crecimiento de la economía nacional. Bien. Va a liderar para el 2019 la isla caribeña Dominica con un 9%, un crecimiento significativo. Sí. En todo caso, este crecimiento de la República Dominicana del 2018, como en los otros años, hace que los organismos internacionales ponderen las dinámicas económicas nuestras y las disposiciones de carácter económico, fiscal y monetaria que se van adoptando para dinamizar la actividad económica del país. Pero al mismo tiempo siempre tienen su aprehensión con relación al nivel de desigualdad que este crecimiento va generando en la República Dominicana, profundizando, ¿verdad?, las diferencias, las clases sociales, y evidentemente convirtiéndose en un nicho generador de delincuentes, y consecuentemente entonces viene la criminalidad y la violencia. La CEPAL señala que el indicador Gini revela que el país, este indicador mide los niveles de desigualdad en los países en función de la distribución de los ingresos. Y señala que ha habido un poco de deterioro en este indicador para la República Dominicana. Y si comparamos también los salarios respecto al Producto Interno Bruto total, a la producción nacional, según una información que escuchamos de un ministro de Economía, del Ministerio de Economía, para el 2018 quedó en un 28%. O sea que los hogares recibieron un 28% de todo el ingreso generado en el crecimiento económico. Sin embargo, comparando esto con hace 30 o 25 años, donde los hogares participaban, el salario era de un 50% y el excedente
correspondía a los otros sectores, como sector empresa y sector financiero, entonces ahora se ha reducido de forma significativa. Ya. Eso significa que buscar la solución al problema de la delincuencia y la criminalidad no solo basta circunscribirse al tema policial. Creo que verlo así, sin antes tratar el tema de la desigualdad social, con una mejor distribución de los ingresos, verlo así como solución es un mito. Bueno, pues tendremos entonces que buscarle la fórmula. En el próximo segmento, en la próxima oportunidad, tú me dirás entonces cuál debe ser la fórmula. ¿Qué se propone? De acuerdo. Nada, señores, como le hemos anunciado, en breve vamos a tener como invitado al historiador Manuel Núñez, quien, como nosotros hemos señalado, es una persona que tiene amplio conocimiento de la psicología nacional de los dominicanos, es uno de los mejores sociólogos. Para nosotros es un placer contar con él aquí porque nos va a dar valiosas e importantes informaciones sobre lo que está aconteciendo en estos momentos, ya no solo en República Dominicana, sino en otras partes de América Latina y del resto del mundo, porque la humanidad tiende como a concatenarse y a producir cosas similares al mismo tiempo. Vamos a la pausa y en breves estaremos con el historiador Manuel Núñez. Adelante, señor director. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, yo sé que a ustedes, como a mí, les complace sobremanera poder disfrutar de esta conversación que vamos a tener con el historiador Manuel Núñez. Muy buenos días. ¿Cómo buenos días, Roberto. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, yo me voy a sincerar porque hace tiempo yo quería pues conversar con usted a propósito de una serie de temas que a mi humilde parecer es una de las personas que mejor lo maneja, porque cada vez que tengo que salir de mi casa y si lo observo que está en algún programa manejándome esa migración, como que me frena, ¿verdad? Porque yo quiero escuchar a Manuel Núñez, saber qué es lo que él dice y qué considera sobre esa particularidad. Hay, no obstante, en el día de hoy, algunas cosas que nos van a frenar un poquito antes de entrar ahí. Porque a mí me gustaría, en la medida de lo posible, que diéramos un vistazo, ¿verdad?, a esta situación que acaba de registrarse a mediados de semana, iniciarse ya, bueno, me equivoco porque esto inició hace días, pero que hizo crisis por ahí por el miércoles, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, viene agriándose y cómo se ha estado manejando la situación, sobre todo luego que Estados Unidos ya tomó parte y detrás de Estados Unidos, como hemos dicho, América Latina es el patio de Estados Unidos. Y así mismo hemos visto que han comenzado a discurrir las cosas. ¿Qué opinión tiene Manuel Núñez, que maneja siempre la historia después de haberse registrado los hechos hace tanto tiempo, y usted está viviendo ahora mismo un momento histórico en Venezuela? Así, yo creo que Venezuela ha entrado en una segunda fase de un primer episodio que protagonizó el presidente Maduro. El presidente Maduro organizó unas elecciones al margen de todos los partidos políticos en Venezuela, con un solo concurrente, que era él mismo, impidiéndole de participar a los candidatos, a Leopoldo López, a Capriles, o sea, quitándole todas las garantías a la oposición de forma tal de forzarlo a abstenerse. Algunos además los trancó. Y algunos los encerró en prisión, los persiguió para que no fueran candidatos. Y entonces él pretende que con esa mascarada que organizó se les reconozca como una elección libre y soberana. En todo caso, la elección anterior en la que fue electo también estuvo compuesta de serios cuestionamientos porque nunca le contaron los votos a Capriles. La propia encargada de la época, Tibisay Lucena, insultó a la oposición. Entonces, se ha demostrado que Maduro no tenía ninguna intención realmente de someterse a un escrutinio nacional. Democrático. Y el hecho mismo de que él
hiciera una asamblea aparte, una asamblea espuria, para hacer esa elección, al margen de la asamblea legal, que es la que preside Juan Guaidó. Que Juan Guaidó no se ha autoproclamado. Juan Guaidó es la última carta de la legitimidad en Venezuela. En términos constitucionales. Sí, exacto, correcto. porque el señor organizó una mascarada, su periodo se cumplió ya, se venció ya no es presidente. No, ya no es presidente, porque un presidente, la presidencia no es una cosa hereditaria, no es una cuestión de un derecho que se le da a una persona, no, es algo que los pueblos asignan a alguien como presidente por un tiempo específico. Lo legitiman. Y en ese tiempo se puede ejercer el mando legítimamente. Ahora bien, cuando ese tiempo vence, él pasa a ser un ciudadano como cualquier otro. Y en su defecto, como lo que él hizo no fue legal, fue una mascarada, pues evidentemente esa payasada no se la va a reconocer nadie. Se le dijo que no se le iba a reconocer. Yeah. Pero él, no obstante, cabeza de dura, ¿verdad? Dijo que no, que él se iba a poner como quiera. Y entonces, evidentemente, los Estados Unidos, que son el país, siguen siendo el país más importante del mundo. Y para Venezuela, el más importante, porque es el único país que desencaja fondos para Venezuela. O sea que Venezuela, su caja económica, la está liquidando con los fondos que recibe de las compras estadounidenses. O sea, porque Venezuela le regala el petróleo a Cuba. Dejó de regalárselo a Haití, porque ya por eso Haití hay una situación de carencia extrema de petróleo. Y también a Nicaragua. Pero sigue siendo Cuba su lugar de elección. Y el único país que le está pagando a Venezuela, que no le va a pagar a Maduro, porque ya lo ha dicho Trump, si tú no eres el presidente, no te reconozco y no te puedo desembolsar fondos. Y lo mismo ocurre con la petición de Maduro, porque Maduro hizo un discurso altisonante, lleno de grandilocuencia, de payasadas, diciendo que le daba 72 horas. ¿Y qué dijo la embajada estadounidense? Que no se van, porque él no es el presidente, sencillamente. Si se lo pide Guaidó, se irían, pero si usted no es el presidente y no te reconozco como presidente, no me voy. Eso crea ahí mismo, ahí está el conflicto planteado. No hay ningún conflicto, porque la legalidad está en aquel que la representa. El presidente no es el detentor en ningún país del mundo de toda la legalidad de un país. No. En el sistema de los tres poderes, la soberanía recae específicamente en el Congreso Nacional, que representa al Poder Ejecutivo y a la oposición. Y el poder parlamentario. Ahí están todas las personas que son electas. O sea, representa la totalidad de la expresión de la voluntad popular. Como se le llama. Ahora bien, el presidente de la República, si se declara que él no es legal porque él asumió esa función amparado a una elección en la que él fue el solito, nadie más fue esa elección, y en la que él mismo contó los votos, es decir, evidentemente, frente a eso, que es una barbaridad, que fue una barbaridad en su día, de inmediato. Y no se les reconoce. Entonces, los países dijeron, no vamos a reconocerle a Maduro esta elección, porque esta elección no fue legal. La legalidad radica entonces en el presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional es Juan Guaidó. Guaidó ha asumido, no se ha autoproclamado, como han dicho. El que se ha proclamado es Maduro. Guaidó se proclamó. Es que por gravedad le correspondía a Guaidó. Claro, en la elección de sustitución. En el escalafón. En el escalafón le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional. En consecuencia, los Estados Unidos ni van a desbloquearle fondos, con lo cual los días del régimen de Maduro están contados. Los fondos que desbloqueen será para Guaidó, no para Maduro. Ni tampoco le van a obedecer. Ya la embajada norteamericana ha dicho que no se van de Venezuela, porque él no es presidente. Y si intenta sacarlo por la fuerza, pues se expone a que otros actores, Bolsonaro
y otros Así más que es. están deseosos de actuar, actúen en consecuencia. Pero antes de yo hacerle la pregunta que me venía formulando, debo señalar, el territorio de la embajada es territorio de los Estados Unidos. Así es. No se atrevería jamás Maduro a acercar ni un militar a ese territorio que es... Bueno, Maduro tiene, loco, pero... él es un revolucionario verbal, porque hay mucha gente Claro. que son revolucionarios verbales, pero a la hora de que se le apliquen las sanciones van a ir bajando. Yo pienso que la medida en que ya Francia y Alemania e Inglaterra han desconocido el gobierno de Maduro, lo ha desconocido la mayoría de las democracias del continente, salvo sus 3 o 4 aliados que tienen el continente. Lo mismo ha ocurrido con Rusia. No, Rusia es parte del país, o sea, es usado como país de refugio por parte de Maduro, porque Maduro le ha hecho concesiones inauditas, ¿no? Y prácticamente tanto Rusia como China lo que hacen es que se están cobrando ya los fondos que ellos desbloquearon, porque ellos han prometido fondos, pero los fondos que ellos han desbloqueado, ya Venezuela lo está pagando con petróleo y los debe. O sea que lo que hay en este caso es un problema de deuda. Pero su deuda también corre peligro en la medida en que el país se arruina, porque Lógico. o sea, si Venezuela no logra rebasar esta crisis Exacto. por la insistencia de Maduro, pues evidentemente también corre riesgo de que la inestabilidad, porque estamos hablando no de la nación venezolana, es un gobierno en contra de la nación. O sea, la solidaridad de los países no debe ser con los gobiernos, porque ningún gobierno es dueño de ningún país. Los gobiernos son grupos que representan transitoriamente al Estado. A una nación, pero no son los dueños del país. Maduro no es dueño de Venezuela. Maduro es un gobierno y si él es un obstáculo al desarrollo de ese país, debe ser removido. Yo quería preguntarle, el licenciado Manuel Núñez, una persona que tiene un conocimiento amplio de eventos similares que se han registrado en el mundo a través del tiempo. La historia de la humanidad tiene casos como este a raudales. Y yo lo que quiero saber, ¿cuál puede ser, que usted nos diga, cuál puede ser o qué es lo que se avisora que podría ocurrir en el marco de lo que está pasando ahora mismo? Acaba usted de narrar la situación de la actitud de Estados Unidos. Hemos dicho, independientemente del ultimátum que diga Maduro, fecha con términos, hasta tal día usted va a estar aquí 3 días, no es verdad que van a hacer, ya dijeron que no, y así no se van a ir, no se van a ir, etcétera. Entonces, cuando usted está en su casa y alguien entra y usted le dice, sácame de mi casa, que esta es mi casa, y le dice, ven, sácame. Entonces usted va a quedar en ridículo. No, porque la casa no es de él. Ejemplo. La casa es de Venezuela. Eso es correcto. Eso es correcto. Él es un usurpador de un poder ilegalmente. Es lo que yo quiero significarle, el ejemplo de que cuando usted da una orden, so pena de, y no se cumple esa orden, entonces ¿qué va a hacer usted? Si no hace nada, usted queda en ridículo. Es que todo esto... Pierde al mismo tiempo fuerza. Entonces la pregunta, para concluirla, ¿qué opina usted de lo que podría ocurrir en los días subsiguientes a propósito del actual estado de cosas? Esto ya para el propio Maduro y frente al rechazo que ha estado recibiendo, no solo de la mayoría, evidentemente, de la población venezolana, sino de la gran mayoría de los países del mundo, incluso de los que tienen buenas relaciones con Venezuela. Yo pienso que el régimen está condenado a desaparecer, ya sea desaparecer de manera más o menos incruenta, que sería en este caso renunciar y salir del poder, reconocer que ya no es el presidente, o bien forzar a una ruptura en el seno de las Fuerzas Armadas, que es lo que podría producirse, porque la medida en que... Y es lo único que los tiene a él ahora La sostenido. ruptura con Estados Unidos debe y será seguramente acompañada de medidas económicas que van a constituir ya la etapa final. Hasta ahora, el suero económico que mantiene vivo con algo de divisa Venezuela. Estamos hablando de un país donde un dólar vale 8 millones de bolívares. Y la gente gana 2 millones de bolívares, 3 millones de bolívares. Es con un saco que hay que ir a buscar. Sí, no, pero estamos hablando de que todo eso significa que las medicinas, que los servicios, que la economía, que todo está paralizado, o sea, porque evidentemente
una inflación enorme que tiene una proporción de más de 8.000 muertes violentas por mes. O sea, es decir, en asesinatos, en crímenes, no hay seguridad, no hay suministro de nada. Mucha gente está muriendo en los hospitales por falta de medicinas, por falta de todo. Han emigrado 4 millones de personas en menos de 2 años. Es una situación absolutamente insostenible. Y ahora cuando entren, porque no habían entrado antes, las medidas del gobierno de Estados Unidos, que será suspender al gobierno ilegítimo de Maduro cualquier tipo de desbloqueo de fondos. O sea, los Estados Unidos tienen actualmente una cantidad de dinero, ¿verdad?, que tienen que desbloquearle a Venezuela por el pago. Exacto. Eso no debe ser dado a Maduro, evidentemente que no. Entonces, ahí ya, pues, al cerrarle la espita y al decirle, bueno, todas las personas, todos los militares, todos los jefes militares involucrados en el mantenimiento de la dictadura, se les va a quitar el visado norteamericano, se le va a suspender todo tipo de bienes que estén en Estados Unidos y se le va a congelar. Ya eso empezó únicamente con una pequeña parte de la cúpula, con Diosdado Cabello y con otros, pero debe ser extendido a todos los implicados en el mantenimiento de una dictadura infame que es una vergüenza para América y una vergüenza para el continente. Es una situación penosa. Dios permita que real y efectivamente pues, surja pronto aquella luz detrás del túnel que queremos. Pero la ver. luz viene. Yo pienso que Pero, realmente... va a venir Manuel Núñez. Lo que la preocupación mía es ¿qué tiempo podría tomar? Eso lo vamos a ver. El tiempo será breve porque evidentemente estamos hablando de que lo que mantenía todavía un mínimo de estabilidad, los hilitos de Círculo que mantenían entubado ese cadáver del régimen que representa Maduro, era los Estados Unidos, que estaban pagando su consumo al régimen. Y, o sea, era su fuente mayor de divisas. Evidentemente, ahora, a partir de ahora, es en picada, entra en barrena definitivamente el régimen. Porque además, cuando se apliquen y se extiendan las medidas que tienen que venir, ya sea por Francia, por Alemania, por Inglaterra y por otros países, que apliquen exactamente el mismo tipo de medidas contra la dictadura, pues el régimen quedará cercado. Quedará definitivamente pegado contra la pared. Y puesto en cuarentena, como debe ser. Como debe ser. Vámonos, señores, a la pausa y al regreso. Bueno, pues hay mucho con una persona como la que tenemos aquí y de temas como estos. Siempre hay mucho de qué hablar. No basta el programa completo, pero por lo menos hay algunos temas que nosotros no queremos dejar de tratar y sobre todo lo que tiene que ver con esa migración venezolana que está dispersa en una gran cantidad de naciones, ya del mismo continente y hasta en el viejo mundo. Vamos a manejar ese tema y otros más que guardan relación con la situación de Venezuela y otras que nosotros queremos tratar con el invitado de hoy. Adelante, señor director. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, yo tengo la preocupación de cómo le formulo esta pregunta a una persona como Manuel Núñez para que nos dé el detalle. Fíjense lo que hay. La migración en toda parte del mundo, que son antiquísimas. El mundo es migrante desde que el hombre apareció sobre la tierra. En los últimos tiempos, este tema se ha convertido en un tema de principalía en el mundo. Así es. Con medidas inclusive álgidas. Y resulta que se dan casos de que las migraciones, como sabemos, lo sabe usted, lo sé yo, traen consigo situaciones como la que generó lo que acaba de ocurrir en Punta Cana, que un presunto turista radicado ahí, bueno, yo soy turista, qué sé yo, empresario de Venezuela, por cierto, decía, que él era ganadero, se radicó ahí y ahí estaba viviendo una persona que tiene, a la luz de lo que declaran las autoridades colombianas, no menos de 40 muertes encima. Pero así también, eso es viejo.
A cada momento encontramos en Puerto Plata, aquí, allá y acullá, personas que han venido, se han radicado aquí y real y efectivamente son capos, son estos, son aquellos, los pedófilos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo trae consigo al mismo tiempo la migración, a veces en menor cuantía, porque la mayoría del migrante es persona, el migrante por necesidad, ¿verdad? El migrante económico, etcétera. Entonces, lo que yo quiero traer a colación, esto que acontece ahora en Venezuela, vemos los ejemplos que acabamos de citar, podría concluir ya la problemática de Venezuela, de los venezolanos, los que están aquí, los que están en otros países. ¿Podrían comenzar a regresar o usted cree que aún tendrán que esperar un cambio, el que ha de venir, el que esperemos que ha de venir, y al mismo tiempo que el país de todas maneras se estabilice, porque no se estabilizará tan pronto termine la situación con Maduro? Sí, mire, la destrucción que ha producido el régimen de ya 18 años, empezó el año 99, del país del continente más rico. Venezuela, en el momento en que lo tomó Chávez en el año 99, era el quinto productor mundial de petróleo, un gran productor de oro, un gran productor de hidroeléctrico, toda su energía era hidroeléctrica. Recuerdo de lo un de gran más productor ganadero, en la OPE. Un gran productor de las industrias de farmacia y demás. Tenía un enorme aparato productivo en muchas áreas. Producía hasta vehículos en el momento en que este señor lo toma con un proyecto demagógico y comienza entonces no a crear riqueza, sino a destruir todo el aparato productivo, a destruir toda la riqueza con una visión de que él era un redentor. Y lo hace en un momento favorable para él, porque Venezuela llegó a recibir en los 14 años del gobierno de Chávez más dinero del que recibió en todo un siglo. En 14 años fue la mayor bonanza de dinero de toda la historia, porque el petróleo subió de $34 a 150, a $150, sí. Y se permitió incluso pagar la deuda de Argentina, intervenir en el resto del mundo, sí. Y crear toda una especie de lobby internacional con ese dinero, sí. Y al mismo tiempo extenderle un balón de oxígeno al régimen de Cuba, que había entrado en barrena con la caída del comunismo en Europa. Entonces, todo eso fue destruido. Aún así, se descubrió en Venezuela, estando Chávez todavía vivo, las reservas del Orinoco, que son las mayores reservas del mundo, superior a Arabia Saudita. O sea, estamos hablando de un país muy rico, muy mal administrado por los políticos y destruido por la demagogia, destruida su capacidad de trabajo, destruido el aparato productivo, destruido todo su capital humano, porque Venezuela ha perdido la mayor cantidad de técnicos de petróleo que se han ido a Colombia. Ya Colombia es autosuficiente a causa de la migración de técnicos venezolanos. Argentina ha recibido una enorme cantidad de venezolanos con una alta educación, porque Venezuela no es Haití. Venezuela es un país que tenía un enorme capital humano, sí. Y allí donde estas personas han ido, no han ido para hacer una carga para el país que recibe. Así es. No han ido plenos de enfermedades y de problemas. Para comenzar por ahí. O sea, han ido para contribuir a las economías de esos países, de esos 4 millones que han salido así. Ahora bien. Si no todas, pero hay un buen porcentaje de mano de obra especializada. Exacto. Entonces, toda esa gente no va a ir de repente a un país que ha destruido más de... nada más en este año se han ido más de 8.000 empresas de Venezuela. Sí. Es decir, se han perdido millones de empleos. Se ha destruido todo el aparato productivo. La moneda prácticamente está devaluada al mayor porcentaje sí, que conoce la humanidad. Sí, o sea, que vale menos de un centavo de dólar. Es increíble, es increíble. Entonces, todo ese tipo de cosas, cómo volver a reconstruir todo lo que este hombre ha destruido, volver a devolverle la fe a ese pueblo, eso cuesta tiempo. Algunos calculan que para volver
al estadio anterior a la llegada del demagogo que llegó allí en el 99, para volver a la etapa como se estaba cuando estaba Carlos Andrés Pérez, Ejemplo. que se estaba mal, pero bueno. Eran problemas políticos. Era problema político de corrupción, de descreimiento de la clase política, pero no había este estado de descalabro y de destrucción de todas las infraestructuras del país que ha operado el régimen de dictadura implantado por estos grupos. Entonces, ¿usted cree que eso va a tardar años? La migración venezolana no regresa ahora? No, eso va a tardar años porque evidentemente el daño y la destrucción es largo, pero va a comenzar a producirse el restablecimiento del país cuando caiga la dictadura. Evidentemente tiene que caer. Y tiene que caer y tienen que saldarse las cuentas con la justicia y recuperarse los bienes que este grupo de revolucionarios, todos millonarios, todos lampones, que tienen aviones, que tienen de todo en el mundo entero, que han comprado una cantidad inmensa de propiedades y que han colocado el dinero de ese pueblo en paraísos fiscales, puedan ser capturados, recuperado el dinero y recuperada la credibilidad internacional que le devuelva a ese país la posibilidad de reconstrucción necesaria y que haga que la gente pueda tener confianza de volver. La confianza va a ser difícil. País. Vamos a ver si podemos aprovechar los minutos que nos quedan con esa visión histórica que usted tiene del desarrollo de los pueblos, de lo que ha ocurrido. Conocemos de la delincuencia. Esto no es una cuestión exclusiva de República Dominicana, pero usted tiene un conocimiento de cómo lo ha manejado Juan, cómo lo ha manejado Pedro, porque no en todas las partes del mundo en donde la delincuencia hizo la crisis que se aduce hay aquí, ha permanecido, ha llegado el momento en que se han encontrado la solución y ha menguado. Claro. Entonces, aquí lo que parece es la de nunca acabar. En lugar de ver una delincuencia bajando, baja solamente en la palabra de algunos funcionarios. Porque yo no sé cómo me dicen, hoy tuvimos, en esta oportunidad tuvimos menos accidentes que el año pasado, menos qué sé yo que el año pasado. Y a veces cuando usted va a la realidad, tú dices, a mí no me parece, pero si ellos lo dicen. Entonces, lo que yo me pregunto, y me gustaría saber si usted tiene una reflexión sobre ese particular, ¿cuál pudiera ser la estrategia a seguir por el país para frenar, por lo menos paliar real y efectivamente esa alta ola delincuencial que existe en el país? Bueno, la delincuencia tiene hay un factor fundamental para comprender por qué se produce la delincuencia. En todas las sociedades hay delincuencia, pero hay factores que son neurálgicos en la identificación del origen, del génesis del problema. Y el génesis del problema está en la privación masiva de los dominicanos de los mecanismos de supervivencia. En la medida en que el gobierno, los gobiernos, no uno, porque no es responsabilidad únicamente exclusiva, sí, del que está en el poder actualmente, sino de una generación de gobiernos, han permitido que la agricultura, que es el nicho mayor de empleos, sea completamente desnacionalizada, que lo sea las infraestructuras, es decir, que es toda la inversión que hace el gobierno, los empleos que el gobierno crea con la inversión pública, que es la mayor bolsa de empleo, también ha sido desnacionalizado delante de las narices del propio gobierno, porque uno ve, por ejemplo, que obras del gobierno, como la reparación de la Cancillería, está lleno de haitianos. Eso es intolerable. Sí. Y que lo mismo ocurre en los servicios, y que lo mismo ocurre en la bunería. En el turismo. En el turismo. O sea, todo eso, al privar al dominicano tan masivamente de los mecanismos de supervivencia, es un factor. Tú lo estás lanzando directamente al juego, a la prostitución, a la delincuencia y al narcotráfico. Es decir, estás empujando a una masa inmensa de personas que no tienen una preparación para calificar para un empleo cualificado y que al cual el país le crea empleo mediante la inversión pública, pues lo está lanzando directamente a que la única forma posible de supervivencia
en su país sea la anomia social. Pero y entonces, eso combinado... Usted me pone una nota difícil ahí. Usted me dice que la delincuencia es un asunto al mismo tiempo de supervivencia. Claro, no será por educación y que mucha gente tiene tendencia a eso, entonces. No. Yo digo, en la medida en que se priva a una masa inmensa de población sí. de los mecanismos de supervivencia. Las oportunidades. Que es el empleo. O sea, porque nosotros no podemos pensar que el pueblo dominicano tiene que vivir con bonolú, con bonogá, con funditas que dé el gobierno, porque eso son paliativos. Y de hecho, lo que está diciendo es que cada vez hemos aumentado más la cantidad de dinero que estamos dando en gasto social. No, eso es gasto para tratar de contener algo que es incontenible, que es la necesidad de asegurarle el empleo y el consumo a una población nacional, que es una responsabilidad de los que gobiernan. Entonces, evidentemente, si eso no se hace, eso combinado con un proceso de, en algunos casos, y pido perdón por la palabra, de gangsterización de la justicia y de pérdida de objetivo de la propia institución del orden público, que es la Policía Nacional, pues lo que ha hecho es que se disparen los elementos de la delincuencia. Y eso es lo que está. Y eso, evidentemente, no tiene ningún viso de desaparecer, porque todos los años entran 120,000 jóvenes al mercado del trabajo, un mercado de trabajo que ya está siendo capturado por una población que llega de Haití. Entonces, eso no es posible. Bueno. Si no hay una reacción frente a eso, evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de contener lo que es el crecimiento de la delincuencia en los niveles que nosotros ni siquiera habíamos imaginado antes. Ya. Se nos acabó el programa. Yo pienso que se acabó el programa cuando estaba comenzando a coger más. Así es. Sí. Yo no sé si de qué peque, porque a mí me gustaría que en 30 segundos usted me diga si hay realmente alguna solución a la problemática migratoria haitiana con el muro o no. Yo creo que el muro es un comienzo de la solución. El muro es una solución para contener la destrucción de nuestros bosques y para contener la importación de delincuencia procedente de Haití y de personas indeseables en el mercado de trabajo. Eso sería el inicio. Sería el comienzo. No es la solución, al mismo tiempo, sería la señal de decirle al mundo que la República Dominicana no es el lugar de la solución del problema de nuestro país. O sea, que nosotros no vamos a hacer, no vamos a sacrificar a nuestro país para resolver el problema de otros países. Así es, porque nos estamos hundiendo los dos. Claro. Como la ranita y el... Exacto, sí, porque no es un problema nuestro. Sí. Haití no es un problema interno de la República Dominicana. Es de la comunidad internacional. Haití es un problema de los haitianos y de primero. todo el mundo. Sí. Licenciado, muchísimas gracias por haber venido. La verdad es que vamos a procurar, ¿verdad? Cuando traigamos nueva vez al licenciado Manuel Núñez a conversar sobre estos temas, no habrá sesión económica. No podemos, se nos acaba el tiempo muy rápido. Sí, ¿verdad? no, se quedan muchas cosas. Se quedan muchas cosas por tratar. De todas maneras, señores, yo lo voy a comprometer antes de que salga del canal a que nos acepten una segunda invitación para una próxima oportunidad poder completar muchísimos temas que se quedaron. ¿Cómo no? Gracias de nuevo. Gracias, Claudio. Gracias. Señores, no hay tiempo para más. Recuerden que este programa lo producimos cada viernes a partir de las 10 de la mañana. No obstante, ya en el mes de febrero nosotros vamos a estar transmitiendo este espacio a partir de las 12 del mediodía. Es decir, será sábado a partir de las 12 del mediodía. ¿De acuerdo? Ya la próxima, me parece, Ariel, que será el próximo programa que estaríamos en el aire. Posiblemente el próximo programa, ¿no? Ya será sábado a partir de las 12 del mediodía. Siempre hemos hecho programa, es el sábado por la tarde, comenzamos a subir. Sí. Bien, sin tiempo para más, les recordamos que será pues hasta la próxima ocasión, que yo espero que será en sábado a partir de las 12 del mediodía. Próximo sábado. Adelante, señor director. Nos vemos luego.
Reflexiones con Roberto Claudio.